para poder comenzar la clase. Solo le vamos a dar tiempo a los compañeros que ingresen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con la ley de la superintendencia o con la ley orgánica del Banco de Guatemala que ya estamos comenzando a leer, en lo que los compañeros ingresan, yo con mucho gusto les podría dar la información. ¿Dudas, preguntas? Entonces, si no es así, solo esperemos un momentito, ya vamos a comenzar la clase. Sí, Yemily Georgina González Contreras. Gracias, licenciada. Buenas noches. Yo solo tengo una consulta, fíjese, en mi afán de responder correctamente. Como ya tenemos las leyes actualizadas, solo citamos el artículo que actualmente está vigente, ¿verdad? No tenemos que colocar el anterior y reformado por el... Ok, perfecto. Esa era mi duda. Solo el artículo que ya forma parte de la ley, sí. Perfecto, tan bella. Muchas gracias. No tenga pena. Si alguien conoce a Miguel Ángel Álvarez, díganle que está tratando de entrar por el correo que no es de la facultad, pero aparte de eso, no tiene fotografía. Entonces son dos razones por las cuales yo no lo voy a dejar ingresar. Díganle que ponga una foto de él y con mucho gusto lo dejo ingresar. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy y hoy lo que vamos a hablar son de los recursos públicos. Vamos a continuar hablando de lo que son los recursos públicos. Y lógicamente, lo primero que vamos a decir es cuál es el contenido de este punto del programa. Bueno, vamos a ver lo que es la definición, vamos a ver los elementos de esa definición y vamos a ver las clasificaciones. Pero para el día de hoy solo vamos a ver la definición y sus elementos, que serían los dos puntitos que entrarían en el examen para el día martes. Lo de las clasificaciones lo vamos a dejar para después. La primera preocupación de los teóricos que se dedicaron a estudiar el tema de los recursos públicos fue la de formular en forma sistemática una teoría general respecto a los ingresos del Estado y en especial de los provenientes de los tributos. De ahí que los estudios sobre los recursos públicos sean más antiguos y más profundos que las teorías relativas al gasto público. Y esto lógicamente tiene una explicación. Y la explicación es la importancia que tienen los ingresos del Estado para poder satisfacer las necesidades de la población. Ustedes saben, y esto lo hemos estado diciendo durante estos días que hemos desarrollado la clase, y es muy importante que ustedes lo tengan presente, que los ingresos públicos obtenidos por el Estado son de diversas maneras. Primero, explotando sus propios bienes patrimoniales. Luego, empleando su poder coercitivo, como son los impuestos. Luego, contratando empréstitos, que es cuando uno hace uso del crédito público. Recibiendo ayudas y donaciones o aplicando penalidades. No es solo de los impuestos que el Estado obtiene recursos. Lo que sí tenemos que decir, y es muy importante que lo digamos, es que gran parte de los recursos del Estado provienen fundamentalmente de los impuestos. Eso sí lo tenemos que decir. Y ahí, lógicamente, descansa la importancia que tienen los impuestos. Esa gran variedad de fuentes
utilizadas por el Estado para el logro de sus recursos ha causado dificultades en cuanto a la conceptualización y clasificación, lo cual explica la circunstancia que hayan tantísimas posturas diferentes en los temas que hemos señalado. Muchas y diversas son las definiciones que han sido ensayadas para precisar los rasgos distintivos de los recursos públicos, la mayoría de las cuales vinculan a los ingresos con la noción de satisfacción de las necesidades públicas o directamente con la prestación de servicios públicos. Aquí vale decir que la clásica finalidad que se adjudicaba a todos los gastos públicos. Para Adam Smith fue un clásico de clásicos. Él sostenía que el recurso se debía sufragar, no solamente que con el recurso se debía de sufragar no solamente el gasto para la defensa de la sociedad, sino todos los otros gastos necesarios para el gobierno. En esa misma línea y conectado con el concepto de gasto, Ingrosso definió el recurso del Estado como el dinero que llega a poder del Estado para atender la necesidad financiera de los servicios públicos. Es importante que sepamos que los ingresos del Estado se destinan a financiar los gastos públicos. Y en esta aplicación encontramos la justificación de su exigibilidad a la población. Y aquí tenemos que recordar que en su mayor parte los recursos provienen de la fortuna privada de los ciudadanos, quienes coactivamente deben entregar de su riqueza al Estado en forma de impuestos. Igualmente sucede con los arbitrios, con las contribuciones especiales y con las contribuciones de mejoras. Es importante que ustedes definan que cuando yo le hablo de tributos, les estoy hablando de una manera muy general. Y les estoy hablando de impuestos, de arbitrios, de contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Habrá alguien por ahí que diga, ¿y por qué no las tasas? Porque si ustedes revisan su código tributario, en donde dividen los tributos, las tasas no están contempladas en nuestra legislación. No es que no existan, sí existen, pero están dentro del código municipal, no dentro del código tributario. Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro y es importante que nosotros lo podamos definir. Entonces, cuando nosotros hablamos de recursos públicos, lo que tenemos que ver en primer lugar, entender en primer lugar es que ahí está el Estado. Por eso son recursos públicos. Son los recursos del Estado. Y el Estado actúa como un sujeto activo de la economía pública para poder cumplir con la satisfacción de las necesidades de la población. Para poder cumplir con esa satisfacción de las necesidades de la población, debe de realizar gastos con fines de interés general. Por lo tanto, para poder cubrir esos gastos, debe obtener recursos indispensables para su subsistencia. Entonces, sí, tenemos que, creo que esta lámina
nos logra explicar que en el tema de los recursos públicos, obligatoriamente, necesariamente, el Estado. Ese Estado como sujeto activo de la economía pública. Me voy a detener un poquito y voy a ver quién toca el timbre. Sí, Angie, Perdón, licenciada, fue por error. no se preocupe. Sí, Emanuel Vargas Monterroso. Buenas noches, licenciada, compañeros. Solo una duda, licenciada. Usted nos mencionó que el Estado es el sujeto activo de la economía pública. Entonces, en ese entendido, como persona, el sujeto pasivo sería la población, ¿verdad? Porque como de ese sujeto se obtienen impuestos, recursos, las penas Sí, o sea, y todo lo que usted mencionó, ¿verdad? o sea, en la relación jurídica tributaria participan dos sujetos. El primer, el sujeto activo de la economía pública es el Estado. El sujeto que ejerce coacción es el Estado. Y del otro lado tiene un sujeto pasivo que es el contribuyente, que es el obligado de conformidad con la ley a pagar impuestos. No sé si con esto le explico. Muchas gracias, licenciada. No se preocupe. Aquí tenemos que, lógicamente, nosotros tenemos que analizar, en primer lugar, la palabra recurso. Eso lo tenemos que analizar. Y cuando nosotros estamos hablando de recurso y recurso público, dice que ese término, recurso, debe emplearse para toda suma de dinero devengada. Cuando nosotros estamos hablando de suma de dinero devengada, es suma de dinero pagada o las sumas de dinero que efectivamente han ingresado a la tesorería del país. Y aquí vamos a hacer énfasis y vamos a leer ese artículo de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria que realmente nos demuestra bien esta situación. Y es el inciso B del artículo 3 de la ley de la Superintendencia y dice que tiene como función la Superintendencia de Administración Tributaria trasladar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción a la cuenta Fondo Común, cuenta única nacional del Banco de Guatemala, directamente o por medio de los bancos que reciban el pago de los tributos, la recaudación efectivamente recibida. Entonces, cuando hay una obligación de trasladar la recaudación efectiva, en ese momento de lo que se está hablando es de una suma de dinero devengada que efectivamente ha ingresado a la Tesorería Nacional. Tal como lo señala Héctor Villegas en su libro. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Él dice que los ingresos los ingresos devengados a favor del Estado se suele llamar con la palabra recurso, ingreso o entrada. Asimismo, señala que los estudios sobre recursos públicos son muy antiguos y más profunda la teoría de los gastos públicos. Entonces, ¿y por qué es que se estudia más los ingresos que el gasto público? Porque para el Estado es primordial obtener los recursos necesarios que le van a permitir satisfacer las necesidades de la población. Y esto es completamente importante. Entonces, lógicamente aquí tenemos que pensar que la voz ha sido, la voz de recursos, o sea, el término recurso, ha sido y es el más usado.
en las legislaciones como en las prácticas contables y administrativas de muchísimos países, no solo del nuestro. Aquí es importante hacer notar la curiosa circunstancia de que esta palabra se originó de una mala traducción de las leyes francesas. No obstante, las últimas ediciones del diccionario de la lengua española definen los recursos como el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa, lo cual significa que la voz recurso no está incorrectamente empleada. O sea, lógicamente cuando nosotros estamos hablando de recurso, estamos hablando de esos elementos, de ese dinero que tiene el Estado para resolver las necesidades de la población. También se emplea la palabra entrada o ingreso, que lógicamente está relacionado con el rublo del presupuesto de caja, que conceptúa ingreso al dinero en el tesoro, el dinero que ha sido depositado en el Tesoro Nacional. Por eso es que indistintamente se le puede decir que es un recurso, un ingreso, o se le puede decir que es una entrada. Entonces, los ingresos devengados a favor del Estado se suele llamar con palabras recurso, ingreso o entrada, y los estudios sobre recursos públicos son más antiguos y más profundos que la teoría relativa de los gastos públicos. Ustedes saben que actualmente los ingresos obtenidos por el Estado no solamente son del pago de los tributos, sino que hemos estado repitiendo a lo largo de todos estos días. Si el Estado obtiene ingresos cuando explota sus bienes patrimoniales, cuando emplea su poder coactivo, o sea, cuando cobra impuestos, cuando contrata empréstitos, que es crédito público y deuda pública, cuando recibe ayudas y donaciones o cuando aplica penalidades. Los recursos del Estado de esa manera se pueden clasificar en ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son los ingresos que tiene el Estado cuando emplea su poder coactivo, concretamente los tributos. ¿Cuáles son los tributos? Los tributos son el impuesto, las tasas, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. También tenemos los ingresos por empréstitos. ¿Cuáles son esos ingresos por empréstitos? Cuando el Estado hace uso de esa capacidad que tiene de endeudamiento y contrata el crédito público y obtiene una cantidad de dinero tanto una cantidad de dinero, tanto de una persona individual como de una persona jurídica que confía y le presta el dinero correspondiente. Y luego tenemos los ingresos por la explotación del patrimonio. Y lógicamente esos ingresos pueden ser, por ejemplo, las regalías, puede ser un alquiler que signifique la explotación del patrimonio mismo del Estado, partiendo que el patrimonio mismo del Estado puede estar dividido en esa clasificación más normal que nosotros conocemos, que son bienes muebles y bienes inmuebles, quedando fuera, dicen algunos autores, los recursos obtenidos de la guerra y la conquista, que en la actualidad han perdido importancia, como un medio de acrecentar la riqueza del Estado que se consideran inaceptables. Con todo esto que hemos visto, los recursos públicos, entonces, nosotros podemos decir que son las cantidades de dinero o bienes que el Estado recibe en propiedad para emplearlos legítimamente
en la satisfacción de las necesidades públicas y el sostenimiento de sus organismos. Atendiendo a que los recursos que recibe el Estado son de naturaleza variada, porque así está definido en la doctrina, así lo han indicado muchos autores, es necesario insistir que la mayoría están constituidos por recursos monetarios. Para el tratadista Bielsa, citado por Manuel de Juana, recurso público es todo caudal que fluye a una entidad pública en virtud del ejercicio financiero de esta y que se destina a la realización de los fines de la misma. Pues, otra definición es de Manuel de Juano, vuelve a insistir él con una definición y dice, al estudiar este tema de relevante importancia, él define lo que es un recurso público y aquí sería, ¿y cómo lo define? Lo define como todas las cantidades de dinero o bienes que obtiene el Estado en propiedad para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas. Por eso yo les decía a ustedes, el Estado no tiene otro trabajo más que satisfacer las necesidades de la población, porque ese debe de ser su objetivo fundamental. Por eso es que al Estado no le interesa tener grandes cantidades de dinero en un banco si no satisface las necesidades de la población, porque lógicamente lo que debe de darle cobertura es a este tipo de necesidades. Y aquí nosotros tenemos que recordarnos de un autor que es muy importante, que ustedes en alguna vez lo han oído, que es Gustavo Ingrosso. Gustavo Ingrosso define al recurso del Estado, define a los recursos públicos como el dinero que llega a poder del Estado para atender la necesidad financiera de los servicios públicos. A esta definición de Gustavo Ingrosso se une la definición de Adolfo Achabayán y él se adhiere a esa posición de Ingrosso y define a los ingresos del Estado como los medios pecuniarios de que el organismo público dispone para prestar los servicios públicos a su cargo, que son los medios financieros necesarios para cubrir el presupuesto de los gastos del Estado. Según este autor, los ingresos públicos se destinan a financiar los gastos públicos. Y en esta aplicación hay una justificación. Y la justificación es la exigibilidad a la población para que pague impuestos. Entonces, si se le está coactando para que pague impuestos, el Estado debe de cumplir con su obligación principal y es satisfacer las necesidades de la población. Y esto es completamente importante. Luego tenemos la definición de Carlos Giuliani von Rusch. Carlos Giuliani von Rusch es mencionado en su libro, en el libro de Héctor Villegas, que significa Manual de las Finanzas Públicas. Y él dice que los recursos públicos se deben definir en un sentido lato, en un sentido práctico. Dice que los ingresos que el Estado obtiene, preferentemente en dinero, le sirve para la atención de erogaciones determinadas, para exigencias administrativas y de índole económico. Aquí nosotros también tenemos que tener una definición
una definición de Salvador Oria, porque después de esto vamos a ver los elementos. Para Salvador Oria nos brinda una definición que se acerca mucho a las definiciones estas que venimos analizando. Y él dice que recurso público es todo caudal que fluya a una entidad pública en virtud del ejercicio financiero de ésta y que se destina a la realización de los fines de la misma. Esa lógicamente es muy importante esa definición, que sumada a todas las anteriores vienen a caer en lo mismo, porque lo que todas hablan es que es el caudal, es la entrada, es la cantidad de dinero que fluye en una entidad pública, que fluye en el Estado, que son ingresos de la tesorería del Estado. Valdés Costa y Oria dicen en virtud de un ejercicio financiero. También lo dice Giuliani Fonrush. Y fundamentalmente todos, independientemente de la manera en que lo llamen, dicen que se destina para la realización de los fines de la misma. Luego, es importante tomar en cuenta la definición del profesor Ramón Valdés Costa, que para manera de información era un brillante profesor uruguayo, pero lamentablemente desaparecido, en donde él definió e indicó que los recursos públicos o los recursos financieros del Estado son las entradas en la tesorería del Estado para el cumplimiento de sus fines, cualquiera que sea su naturaleza, económica o jurídica. Lógicamente, estos conceptos pueden ser que algunas personas lo tomen y que otras personas no estén de acuerdo en ella. Y a este respecto, a la definición de Ramón Valdés Costa, aparece un autor de nombre Galli, que él dice que no todas las sumas que ingresan en el Tesoro Estatal pueden ser consideradas como recursos públicos. O sea, ya le está diciendo aquí, porque él dice, todas las entradas, y él está diciendo, hey, no todas, pueden ser algunas. ¿Alguien levantó la mano? Perdonen, ¿alguien levantó la mano? Creo que se le remarcó a la compañera, licenciada. Vale, no hay pena entonces. Entonces, como les digo, no obstante que ese concepto no era compartido por Gali, porque él no todas las sumas que ingresan al Tesoro pueden ser considerados como recursos del Estado, y él decía que no pueden ser considerados como recursos del Estado los movimientos de caja, las operaciones de tesorería, que eso no constituye ingresos, porque no necesariamente suponen un reintegro en un plazo menor. Eso era la crítica que se le hacía a esta gran definición. De esa cuenta y tomando como resumen todo lo que hemos oído, Manuel Villegas, en su libro Manual de Finanzas Públicas, considera que recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y en tal carácter ingresan a la tesorería. Y aquí es donde a esos ingresos indistintamente se le puede llamar recurso, ingreso y entrada. Y esto nosotros lo podemos ver bien definido en ese artículo V, donde está la función de la SAT, y dice que están obligados la superintendencia de trasladar
dentro de 2 días hábiles siguientes a la recepción a la cuenta de fondo común, a la cuenta única del Banco de Guatemala, directamente o por medio de los bancos del sistema que reciban el pago de tributos y la recaudación efectivamente recibida. O sea, lo que pagaron a la SAT en calidad de impuestos ya forma parte de las cuentas del Estado. Y en ese momento ya son primordialmente los recursos del Estado. Los recursos del Estado son conceptualizados por el maestro Giuliani von Rusch como las erogaciones a cargo del Estado y son atendidas con recursos de variada naturaleza, de índole patrimonial o de derecho privado unos y de derecho público otros, sin excluir categorías. De estas definiciones, dudas, preguntas, comentarios, para poder quedar claros de las definiciones de recursos públicos. Sí. Licenciada, Sí. a mí me quedó duda con esta última definición porque se me hace un poquito confuso que conceptualice los recursos a las erogaciones cuando yo tengo entendido que las erogaciones son los gastos, ¿verdad? Las erogaciones son los gastos. Entonces, por eso dice, los recursos del Estado como erogaciones a cargo del Estado son atendidas con recursos de variada naturaleza, de índole patrimonial, de derecho privado, de derecho público, sin excluir categorías. O sea, lo que está diciendo aquí es que los recursos del Estado son los recursos de variada naturaleza, que lógicamente para lo que sirven son para las erogaciones del cargo del Estado. Y nos vuelve a dar esa clasificación porque dice que son recursos de variada naturaleza, dice que puede ser de índole patrimonial. Y cuando está diciendo de índole patrimonial, se está refiriendo a los ingresos públicos obtenidos en la explotación de sus propios fines. Se está hablando de derecho privado uno y de derecho público otro, sin excluir categorías. Lo que tal vez no tiene él es un orden en la situación, pero sí llega a lo mismo. Llega a que los recursos del Estado son de variada naturaleza y que los recursos del Estado se pueden conceptualizar como las erogaciones a cargo del Estado. O sea, ¿para qué le va a servir al Estado los ingresos que ha tenido? Para satisfacer las necesidades de la población. Y para satisfacer las necesidades de la población, tienen que hacer gastos. No sé si con esto logro explicarme. Sí, licenciada, gracias. Ya con esto último sí la entendí. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a entrar a los elementos del recurso público. Y el autor que nos va a dar esos elementos del recurso público es Salvador Oria, que si ustedes se recuerdan, nos dio una definición un poco intensa y que vimos adelante y que decía que es todo caudal que afluya a una entidad pública en virtud del ejercicio financiero y que se destina a la realización de los fines de la misma. Entonces, cuando él dice en su tratado de finanzas que para que exista el recurso público se necesita de ciertos elementos. ¿De cuáles elementos son los que se va a necesitar? En primer lugar, no podemos obviar, lo tenemos que tener bien presente, es el Estado. El Estado como sujeto de la economía pública. Luego vamos a tener el otro elemento, los medios económicos. Esos medios económicos constituyen la riqueza que el Estado recibe en su mayor porcentaje en forma coactiva. Y si nosotros vemos aquí
nosotros tenemos entre paréntesis lo que quiere decir tributos. Ahora yo les preguntaría, cuando yo estoy hablando de tributos, ¿de qué les estoy hablando? O sea, ¿cuáles son los tributos que ustedes conocen? ¿O en qué piensan cuando hablamos de tributos? Sí. ¿Alguien ahí me levantó la mano? Sí, gracias, licenciada. Los impuestos, como el IVA, el ISR, el UCI. Los impuestos hay uno, pero hay otras 3 categorías. ¿Qué más tributos hay? Los impuestos, perfecto. Y es lo que le sirve al Estado para poderlo obtener mayores recursos. Eso está perfectísimo. ¿Cuál otro? A ver. Los aranceles de ingreso de mercaderías al país. Pero ahí lo que se paga es, se puede pagar un arbitrio, puede ser una contribución especial o una contribución por mejora. Entonces, pero también se puede pagar impuesto a la importación. Entonces, la división, el contenido del Código Tributario divide a los tributos en impuestos, en arbitrios, en tasas y en contribuciones especiales. Naturalmente, el Estado solo, a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, solo cobra impuestos, aunque hay un impuesto en este país que es pagado en las municipalidades. A ver, ¿cuál es ese impuesto que se paga en las municipalidades? Es el único que no se le paga a la Superintendencia de Administración Tributaria. El impuesto, a ver el YUSI, ¿cómo se llama? Impuesto único. Único sobre inmuebles. Único sobre inmuebles. Así es, perfectamente bien. Así como me lo está definiendo. Pero los arbitrios, las contribuciones por mejoras, esas son pagadas en las municipalidades. Y es esa división que está contenida en el Código Tributario. El Código Tributario es el que divide a los tributos en impuestos, en arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. En tercer lugar tenemos otro elemento. ¿Cuál es ese elemento? Esa es la autorización legal que necesita el Estado para recibir dicha riqueza. ¿En qué consiste esa autorización legal? Consiste en la existencia de una ley previa. Y hay un artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala que contiene el principio de legalidad. Miremos el artículo 239. ¿Qué dice? Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y a la justicia tributaria. Ahí, cuando se dice que corresponde al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, le está diciendo, solo debe de ser a través de la ley. Y este principio fundamental es una garantía que lo que va a evitar son los abusos del Estado. Perdonen, no quería interrumpir esto. Hubo alguien que me puso su micrófono, tal vez tenía alguna duda, disculpe, ahorita lo voy a atender. Buenas noches. Esa está, como es municipal, está dentro del Código Municipal, por eso no es un tributo, porque las tasas no están dentro del Código Tributario, porque tienen muchas cosas parecidas con los arbitrios. Entonces nosotros nos decantamos por elegir a los arbitrios en lugar de las tasas, por esa similitud de elementos que tienen, pero las tasas están incluidas en el Código Municipal. No tenga pena. Bueno,
el cuarto elemento. Ese cuarto elemento que para que pueda existir el recurso público lo necesitamos. Es la aplicación de caudal o riqueza que se tiene para cumplir con los fines del Estado. ¿Y cuál es cumplir con los fines del Estado? El procurar satisfacer las necesidades sociales. Las necesidades sociales de todos, no de ninguna persona en particular, porque no hay ciudadanos de primera o de segunda categoría, simplemente hay ciudadanos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a esa clasificación de Salvador Oria, los elementos que deben de darse para que exista el recurso público son 4. ¿Cuáles son? En primer lugar, el Estado, que es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria, que es el sujeto de la economía pública. Luego, el otro son los medios económicos que constituyen la riqueza que el Estado va a recibir en su mayor porcentaje en forma coactiva. Y lógicamente a donde se está a lo que se está refiriendo es a los impuestos. Luego, la autorización legal que se tiene para percibir dicha riqueza. Y que consiste en la existencia de una ley previa. Esto apoyado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Les pido un favor, ese artículo toditos lo tienen que leer. Ese artículo lo tenemos que tener bien claro porque es el principio que constituye la columna vertebral del derecho financiero. Y luego tenemos que la aplicación del caudal o riqueza que se tiene a los fines del Estado, o sea, a la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Qué relación puede tener esto que les he dicho del principio de legalidad? No tenemos que olvidar que ya vimos la actividad financiera del Estado. Esa actividad financiera del Estado, la actividad financiera del Estado, ¿qué significa? Significa ese trabajo que lógicamente tiene que hacer la parte fundamental para que sirva esta situación. Entonces, ¿qué implica la actuación de un ente público? Que puede ser el Estado, puede ser los municipios, el cual pretende el mejor y más conveniente sistema de ingresos para el cumplimiento de sus fines. Dentro de estos ingresos habrá de distintos orígenes, pero para ello en general debe regir el principio fundamental del moderno Estado de Derecho, por el cual toda manifestación del poder público se somete a un poder jurídico al cual se incorpora. En el orden jurídico se constituye mediante un sistema de normas que ordena las relaciones entre el gobierno y los gobernados, entre el Estado y los gobernados, cuando el primero recurre a la soberanía para poder crear tributos, aplicar el poder coactivo del Estado y obligar a todos los contribuyentes a que paguen, o cuando sus entradas mediante procedimientos diferentes
como vimos oportunamente, el derecho positivo dicta normas reguladoras que tanto definen como dan pautas de clasificación de recursos estatales, los cuales no pueden ser tenidos como tales a menos que se sometan a un orden jurídico que dicha norma conforma. Entonces, siempre el tema de los recursos públicos referentes a ese elemento de la autorización legal para percibir dicha riqueza consiste en la existencia de una ley para ello. Ahora vamos a ver cómo evolucionaron históricamente la obtención del recurso del Estado. Aquí tenemos que recordar que las necesidades financieras en un principio fueron cubiertas mediante prestaciones de los súbditos y de los pueblos vencidos. Se recuerda que nosotros hablamos de la hacienda parasitaria. Luego, lógicamente, hablamos de rentas patrimoniales y hablamos de monopolios estatales y toda esa historia que hemos hecho de la tributación. En el origen de la humanidad había un neto predominio de ingresos patrimoniales provenientes de bienes del dominio particular del monarca, tales como minas y tierras. Como ya dijimos, no se distinguía entre patrimonio del Estado y el patrimonio particular patrimonio particular del soberano. Entonces, sí, tenemos que tener bien claro este tipo de situaciones. Pero hoy por hoy, el concepto de recurso ha sufrido una profunda transformación que también ha tenido el gasto público y la ciencia financiera en general. Ello se debe a que el concepto sobre funciones estatales se ha ido ampliando y hoy aún las teorías pragmáticas prevalecientes en el mundo globalizado creen que el Estado debe tomar algún tipo de intervención en la economía nacional, tratando de promover el bienestar general, lo cual es exigido en muchas constituciones del mundo y en la nuestra, que no es la excepción, en el preámbulo de nuestra propia Constitución. Hasta aquí sería donde se va a evaluar para el examen de la semana entrante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? No. En las leyes es la parte práctica que lo vamos a evaluar por medio de los laboratorios, que van a ser 10 puntos para el segundo examen parcial. No tenga pena. A ver otra duda por ahí, alguna pregunta. Bueno, si esta, ¿me manda? Disculpe, no sé si sería tan amable de trasladarnos el punto 3, que es el que nos faltaría para el examen. Bueno, Willy, perdone, ¿usted está por ahí entre los alumnos? Presente. ¿Cuándo me va a hacer favor de mandarles el punto 3, Willy? Pues, si gustan, voy a prepararme para ver si se lo logro mandar a las 2 secciones el día de mañana, si me lo autoriza, licenciada. Perfecto, si me hace favor. El punto 3, ¿verdad? El punto 3, si es tan amable. Ok, sí. Ahí estamos. Uh-huh. Con mucho gusto. Ahí, compañera, entonces mañana o el sábado, a más tardar, ya tiene el punto. Gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciada. Sí, únicamente si nos pudiera indicar en qué horario va a desarrollar el examen.
por aquellos, apelando a aquellos compañeros que trabajamos y que el horario no nos favoreció en este semestre. No entiendo por qué no les favoreció en este semestre, perdone. No lo entendí. Es que yo salgo justo a las 5:30, entonces si el examen iniciara a las 5:30 No, porque o a las no, 6, por no. ejemplo. Lo que pasa es que usted tiene que ver el calendario de los exámenes. El calendario de los exámenes tiene una nota importante y dice, los exámenes se llevarán a cabo en forma virtual, eso ya lo sabe, en la fecha indicada y en el horario del curso. ¿Cuál es el horario del curso? De 7 de la noche a 8:20. Las 7 de la noche. Bueno, entonces, pero yo les voy a dar 15 minutos para los que salen del trabajo corriendo y el examen lo voy a comenzar a las 7:15 para que termine a las 7:55. Ay, perfecto. Gracias por su consideración, licenciada, muy amable. Gracias. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces nos quedaríamos aquí el día de hoy en este punto, que sería a donde llega el examen, y permítanme que yo les haga una pequeña recomendación. Probablemente no les gusta que uno les haga estas recomendaciones, pero creo que es importante. Si ustedes se dan cuenta, han recorrido, no por culpa de ustedes, por muchas circunstancias, casi la mitad de la carrera de manera virtual. Eso quiere decir que tal vez hay unas notas un poco mentirosas, que son 30, pero deberían de haber sido 15. ¿Qué les pido yo para este primer examen parcial? En primer lugar, les pido que estudien y que lean, porque eso no va a ser solo para el examen, va a ser para la vida. Y en segundo lugar, que traten de hacer su examen solitos, sin las copias, sin las notas, sin los puntos que les vamos a mandar, porque no sé si ustedes saben, pero hay ya 35,000 abogados. Y la diferencia entre un abogado y otro es el conocimiento. Entonces, sean conscientes en su examen. Es preferible tener 15 puntos ganados de manera personal, con mucho esfuerzo, porque todos trabajamos, todos en su momento trabajamos y esto implica una carrera. Claro que es una carrera, pero si estamos en una carrera para tener una vida mejor, la vida mejor solo nos la va a dar el conocimiento. Disculpen, solamente quería hacerles esa reflexión. El día martes, como ustedes se dan cuenta, no vamos a tener clase. No vamos a tener clase porque ustedes tienen el examen de filosofía del derecho. ¿Cuándo nos vamos a ver nosotros? Nosotros nos vamos a ver hasta el día jueves a las 7:15 de la noche con el examen, si son tan amables. Si alguien quiere hablar, encendió su micrófono. Sí, licenciada, buenas noches. Únicamente yo recuerdo en la clase anterior usted nos había indicado que parece que la evaluación la va a hacer por una plataforma diferente, entonces solo sí, pero de todos modos ustedes entran al link que yo les voy a mandar y no hay ningún problema. O sea, la plataforma diferente no les influye a ustedes absolutamente en nada. Yo mando los usuarios y no hay ningún problema. Le voy a decir por qué lo hago. Porque el año pasado, el primer examen, lo quise hacer por la plataforma de la facultad, pero esa plataforma tiene demasiados permisos y muchos alumnos no pudieron meterse a la hora indicada. Entonces, como lo que no ha fallado es la otra plataforma, lo vamos a hacer, pero ahí ustedes no tienen ningún problema. Ustedes se meten al link que yo les voy a dar con la contraseña que yo les voy a dar y no hay ningún problema. Gracias, licenciada. No se preocupen. Bueno, entonces si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nos quedaríamos ahí. Pasen feliz noche y nos vemos ya el jueves de la semana entrante. Que Dios los cuide y los bendiga. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.
Alguien me Noche, hablaba. Eligda. Adiós, Willy. Alguien me hablaba por ahí, no sé. Feliz noche, Alecta. Adiós, se cuidan, pase feliz noche. Feliz noche. Adiós, Dios Willy, feliz noche, cuídense mucho.